Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante que se llama la mentira del no pasa nada. Actualmente, hoy en día, eh, pensar que buscar a Dios no es importante, el leer la Biblia no es importante, el nosotros no buscar a Dios urgentemente no es importante. Ha acontecido y se están propagando en diferentes medios ese tipo de mentiras, ese tipo de mentiras que ha llegado al grado de lo que ya la Biblia decía muchísimos años antes. Va a llegar el tiempo donde a las cosas buenas dicen que son malas y a las cosas malas dicen que son buenas. Vemos en las redes sociales que no pasa nada, ofender a la autoridad, no hacer caso a la autoridad, el que si eres hombre ahora puede ser mujer, el que pueden casarse los matrimonios homosexuales, las mujeres que puedan abortar, el, el rechazar el orden establecido de Dios en las familias, muchas cosas que están aconteciendo, el confiar en ti mismo, en Dios, el que tus habilidades son por ti y no por Dios, el, el supuestamente buscar a Dios, pero sin el compromiso de entender y comprender que Dios es Señor, que debes de obedecerlo como tu Señor, el, el que no pasa nada si haces injusticias, si mientes, si que no pasa nada si no amas al prójimo, muchas cosas que estamos nosotros viendo en este mundo, que incluso el buscar tesoro, el buscar tesoros y acumular tesoros en este mundo es lo de hoy. Son mentiras que se están propagando una y otra vez en este mundo que son totalmente falsas. Vamos a leer contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos motiva a nosotros a no hacer caso a esto, que no pasa nada, sino a guardar nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, por tanto, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para que no lo obedezcáis en sus lujurias. El, el pecado, que es el problema que debe de buscar el hombre, que es raíz de todos los males, el pecado, no debe de reinar en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo de Dios. El pecado quiere gobernar tu cuerpo, gobernar tu mente, gobernar tu corazón, gobernar tus acciones, gobernar tu corazón. El pecado no reina, por eso el apóstol Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no lo obedezcáis en sus lujurias, porque el pecado en tu corazón, el pecado gobernando en tu vida vas a conducir a cometer pecado, a ser gobernado por las lujurias, por los deseos sexuales, por los deseos descontrolados y que son camino de muerte. Y vivimos en una naturaleza pecaminosa y es una batalla diariamente, que es un cuerpo que es vulnerable, nuestra mente, nuestro cuerpo para tentar y ser conducidos hacia lo malo. Por eso debemos de detectar esto. ¿Tú crees que está correcto permitir un pecado pequeño? No, porque puede crecer y destruirte. No podemos dejar ni a un pecado que entre en nuestro corazón. Un poco de quejas, un poco de envidia, un poco de pensamientos injustos, avaricia, jactancia, el creer que todas tus habilidades son por ti. Esto es lo que debemos de evitar. Más en cambio, si estás confiado en Jesús, no puedes dar lugar a estos tipos de pecados. Evitas el pecado en eso. En los tiempos de Jesús había un hombre, los hombres llamados fariseos que tenían un conjunto de estricto de reglas que habían hecho para poder obedecer supuestamente los mandatos de Dios. Ellos creían que al guardar estas reglas, ellos podrían impedir
que el pecado gobernara en sus vidas y podían ser justos ante los ojos de Dios. Mandatos de hombres, a como yo pienso que es correcto buscar a Dios. Mal. Por ejemplo, ellos tenían reglas especiales acerca de lavar sus manos, y no, que de cierta manera para que cuando comieran el pecado no entrara en su cuerpo. Mentira. Ellos pensaban que el lavarte tus manitas, los vasos, los jarros, los metales, podían evitar que el pecado entrara en sus cuerpos. Totalmente erróneo. Por eso Jesucristo le dice, os aferréis a las tradiciones de los hombres, a los mandatos de los hombres, le das prioridad a esto y has dejado a un lado la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente debes de leer y llenar tu mente. Marcos 7:20 dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las soberbias, avaricias, maldades, lascivias, engaños, soberbia, envidia, insensatez. Lo que contamina, lo que sale y lo que practica en el hombre, lo que contamina el hombre. Por eso dice, debemos nosotros, Proverbios 4:23, el rey Salomón escribe, con toda diligencia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda lo que entra en tus ojos, guarda lo que entra en tu mente. Es muy importante y necesario que comprendas esto. Debemos de guardar nuestro corazón. La Biblia cuando habla de corazón se refiere se está refiriendo a los deseos, emociones, motivos y actitudes, incluso los pensamientos de una persona. Puedes pensar en una actitud pecaminosa contra cual creas que debes de guardarte. Debemos de guardarnos del orgullo, creerte más que los demás, el odio, los celos, el egoísmo, el no importarte por los demás. Esto es lo que hay en el mundo. Todos los días nos enfrentamos a situaciones tales como estas, que podemos nosotros decidir qué es lo que pensamos, sentimos o hablamos. Cómo debemos de responder, debemos de disciplinar nuestro corazón para no caer en estos tipos de comportamientos, que es, vamos a Mateo capítulo 16, como aquí nos da una enseñanza en la Biblia. Dice la palabra de Dios, Mateo 16. Dice que Jesucristo le estaba preguntando a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y dijeron ellos, unos Juan el Bautista, unos que Elías, y otros Jeremías y otros profetas, pero Pedro contesta correctamente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después Jesucristo le bendice a causa de que lo que salió de su boca, lo que dijo, era gobernado en ese momento por el Espíritu. Pero pregunta, ¿Pedro había impedido que el pecado reinara en su corazón en ese momento? ¿Piensas que Pedro pudo haberse sentido bastante seguro de sí mismo después de que Jesús le bendijo? De ahora en adelante, ¿podía Pedro simplemente relajarse y tomar las cosas con calma? ¿Estaba su corazón ahora guardado del pecado? De ninguna manera. Él tenía que, él está en un cuerpo pecaminoso que tiende a pecar. Entonces, hay una lucha constante. Vamos a leer lo que dice más adelante en el versículo 21. Más adelante dice, entonces dice que Jesucristo empezó a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer por muchos, por los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro habla otra vez, tomando la parte, comenzó a recombinarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate de mí, Satanás, porque pones tu mira en las cosas de los hombres, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Drásticamente, contraste totalmente a lo anterior. En una, Pedro está diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y en otra está conduciendo y siendo un estorbo para el plan de Dios. Y por eso Jesucristo le dice, quítate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Eres un tropiezo porque no pones tus cosas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estás poniendo más atención a las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Esto es lo que pasa en este mundo. No quieren saber nada de Dios y ponen en primer lugar a ti, que tú eres el primer lugar.
soberbia grande, soberbia grande. Por eso debemos de tener en cuenta esto, que podemos ser como caer de la misma manera como lo hizo Pedro. Puedes ir a una iglesia a leer la Biblia y todo eso, pero puedes permitir que Satanás pueda gobernar tu corazón y conducir y hacer cosas de lo que van en contra de Dios. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Amar a Dios se refiere a amar al prójimo, a amar, buscar la santidad, es lo que se refiere con piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. No es que no dejes de hacer ejercicio, pero es menos importante, es más importante la vida espiritual, pues tiene promesa para la vida, la vida piadosa, perdón, porque tiene promesa para la vida presente y también en la futura. Supongamos que tú quieres ser un deportista profesional. ¿Tú crees que necesitarías hacer, qué necesitarías para hacer o alcanzar esa meta? Practicar una vez a la semana, comer lo que tú quieras. De ninguna manera necesitas practicar, disciplinar tu cuerpo, a buscar mejorar tus habilidades en este deporte, disciplinarte. De igual manera, debes disciplinarte para una vida piadosa, debes de entrenar y disciplinar tu corazón y fortalecer y para guardarte del gobierno del pecado y es algo que debes de practicar todos los días una y otra vez. Debes disciplinarte, debes antes de que peques, debes detenerte, debes de orar, debes de escuchar al Espíritu Santo, memorizar versículos y poderlos practicar, someterte a Jesús, obedecer a Jesús en amor, debes de debes querer ser como Jesús en sus actitudes, deseos, pensamientos, sentimientos y motivos. Debes de hacerlo. No debes de permitir que un pecado pequeño, confiarte que un pecado pequeño no pasa nada. No, eso puede destruirte. El conducir y hacer un pecado. Necesitas guardar tu corazón. ¿Qué tipo de pensamientos pueden gobernar tu corazón? El orgullo. Escríbelos y debes de tener en cuenta que no debes de caer en estos. Puedes caer en el egoísmo, en la soberbia, en ser presumido, en ser malo, ignorar a Dios, enojarte, quejarte, hablar groseramente. ¿Qué puedes hacer para guardar tu corazón? David escribe Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El guardar la palabra de Dios te guarda de pecado, el obedecerlo. No pecas contra Dios, te ayuda a no pecar contra Dios, el guardar y obedecer la palabra de Dios. Efesios 6:17, toma la espada del Espíritu. La palabra es una arma que nos ayuda a contrarrestar el pecado, a combatir el pecado. Es lo que debemos de nosotros ir a la palabra de Dios. Cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones que nosotros podemos obedecer a Dios o no de obedecer a Dios. Corintios capítulo 10, 3 al 5 dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y levantando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia y cuando vuestra sea perfecta. Debemos de todo pensamiento debe estar cautivo a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Debemos estar contrarrestar, ir a la palabra de Dios. Sabemos que andamos en la carne, pero no militamos en la carne. No somos del mundo. No debemos amar al mundo, las cosas del mundo. Es necesario eso, que comprendamos, ir a la palabra de Dios, rechazar todo lo que va en contra de Dios. Rechazar todo lo que va en contra de Dios. Puedes pensar que hay pecados que parecen pecados pequeños, pero esos son los que pueden crecer una y otra vez. Por ejemplo, una pequeña mentira puede ayudarte a llevarte hacia más y más al engaño. Un poco de falta de perdón puede llevarte a la amargura y después al odio. Puedes un poco de enojo. Si tú conoces que eres enojón, debes de ver eso, corregir eso. ¿Qué puedo hacer cuando comienzo a enojarme, detenerme, tomar
un momento para pensarlo, identificar los pensamientos y contrarrestarlo con la palabra de Dios, memorizar versículos que me ayuden a dejar a no enojarme, a orar y pedirle a Dios el Espíritu Santo que me ayude a quitar esos pensamientos pecaminosos, responder en obediencia a Jesús. A veces las personas se colocan en sí mismas en situaciones que hacen que sean más difícil de guardar sus corazones. Por ejemplo, el escuchar música del mundo inapropiada, programas de televisión violentos. Ojo, esto es lo que alimenta tu mente. ¿En qué alimentas tu mente? Debes de pensar contrariamente todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que honra a Dios o lo que honra a Dios. No debes de disfrutar del pecado de ninguna manera. Debes de buscar hacer las cosas de Dios. Efesios 4:32 dice, guarda tu corazón del pecado. Antes debes de ser amable, misericordiosos, perdonados unos a otros. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 47 dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 9, en lo que nos enseña la palabra de Dios. Es necesario ir a la palabra de Dios para que comprendamos cómo nosotros debemos de conducirnos a Dios. Marcos 9 dice la palabra de Dios. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es traer la vida manco que teniendo dos mancos ir al infierno, donde no puede ser apagado el lago de fuego por toda la eternidad, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se acaba. Si tu pie fuera ocasión de caer, tu ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies echado al fuego del infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca apaga. Si tu ojo no te fuera ocasión de caer, sácalo, por mejor te es entrar al reino de Dios con un cojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. No te dice literalmente que te cortes, te saques el ojo, que te corte la mano o te corte los pies, sino que tome las medidas drásticas para dejar a un lado el pecado, para no pecar con los ojos, para no pecar con las manos, para no pecar con los pies. Debes de tomar las cosas, el pecado seriamente para dejarlo ya de tajo, porque ese pecado puede destruirte, puede, aparte de rechazar, destruir la relación con Dios, terminar en el del lago de fuego, el infierno. No rechaces a Dios, guarda tu corazón de todas las cosas de este mundo. Este mundo va en contra de las cosas de Dios. Debes de ser sabio y detectar las cosas que deshonran a Dios. Debes de guardar tu corazón, honrarlo en todo momento. Guarda tu corazón, guárdate para Dios. Y esto va a glorificar a Dios. Dios te bendiga, que tengas excelente día. No hagas caso a las cosas del mundo. No pasa, no creas las mentiras de que no pasa nada. Sé sabio, busca a Dios.